Bueno, como decía, vamos a seguir viendo y hablando sobre la comunicación asertiva. Habíamos visto los modelos de la comunicación interpersonal, de la comunicación dentro de la organización y cómo aprende una organización en grupo, qué beneficios tiene y de qué manera, paso a paso, aprende la organización. Ahora vamos a ver la importancia de aprender a comunicarnos efectivamente. Porque cada persona es como que habla en su propio lenguaje, de acuerdo a su sistema de creencias, a lo que ha aprendido a lo largo de su vida, y también al significado que le da a cada palabra, a la emoción que le da a cada palabra, y esa palabra está ligada también a historias, o a cosas que nos contamos nosotros las personas, y eso también lleva una carga emocional, una información que quizás es diferente entre la cultura de cada persona y entre el sistema de creencias de cada persona. En esta frase de Tony Robbins, él dice que para aprender a comunicarnos, efectivamente debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. Entonces, por eso es bueno la escucha efectiva, ¿no? Y la escucha activa, porque desde allí yo aprendo los conceptos del otro, cómo piensa, cómo siente, cómo toma decisiones, cómo es su mundo. Desde allí yo recopilo información para poder conocerlo y comunicarme con esa persona. Sí. Entonces la escucha efectiva está alineada o está unida con la escucha activa, que va más allá del oír, porque oímos todo, o sea, podemos oír cuentos, música, podemos oír ruidos, y el ruido también se le puede llamar a esto de que son nuestras propias conversaciones internas, o sea, cuando yo estoy conversando con otra persona, en lugar de prestarle atención a lo que me está diciendo o al mensaje, yo escucho ese ruido, esas conversaciones internas que me hablan de mi mundo. Entonces no me conecto con el mensaje, ni con el emisor. Por lo tanto, no se está dando una escucha activa o una comunicación efectiva entre dos personas. Entonces, ¿qué otra herramienta es importante? Es importante también la empatía. Cuando comunicamos, tanto como cuando estamos de manera de receptor, es ponerse en los zapatos del otro, pero también comunicar esto, el cómo me siento, el qué está pasando. Y si comunicamos la visión o el objetivo para conectar con el otro y que se motive hacia la misma dirección, debemos hacer que el otro se sienta conectado con ellos a través de la emoción, contagiarles entusiasmo a través del mensaje, con las palabras correctas, con el estado de ánimo correcto, con el tono de voz y la velocidad al hablar, ¿ok? Entonces, dentro de la comunicación efectiva también está el diálogo entre las dos personas, es el entenderse, o sea, yo me comunico con el otro y también corroborar si es que el otro entendió el mensaje que yo quise brindar, o él está entendiendo otro concepto de acuerdo a lo que él cree que es, y no es realmente el concepto que yo quiero transmitir. Entonces, para que haya un diálogo y haya una comunicación, también debo preguntar y debo preguntar para saber si se ha sido correcta la comunicación. Luego la asertividad. La asertividad es sobre todo el respeto conmigo mismo, con el mensaje que yo quiero comunicar, porque muchas veces ese mensaje está alineado con mis valores, ¿no? Con lo que es lo que me moviliza a mí como mis propios valores, como la lealtad, la honestidad. Entonces, respetarme a mí mismo
y comunicar desde esa manera, ¿no? Entonces la comunicación asertiva es respetarme a mí, respetar al otro, con su postura, con su sistema de creencias, con todo su mundo interno. Pero para saber y conectarme con ellos, primero debo tener una escucha activa. La empatía, el diálogo y corroborar si nos estamos comunicando, si estamos entendiendo los dos los mismos, si estamos sintonizados. Y luego saber qué postura tenemos cada uno y respetarnos. Luego el win-win de desarrollo. Bueno, desde ahí la comunicación ya hay una conexión, un lazo, un entendimiento. Ya sabemos cómo, con qué palabras el otro se comunica. O sea, cada uno tiene un propio lenguaje, una manera de ser, de hacer, de decir, de sentir, ¿no? Entonces, cuando le prestas atención en ese momento, vas guardando, el cerebro va guardando la información de quién es y cuál es su modelo de comunicación. Desde allí yo ya puedo hacer rapport, o ¿qué quiere decir rapport? O calibrar, que yo ya calibro, sé qué palabras o qué estilo de comunicación tiene, entonces yo la igualo, y ahí ya hay una conexión y una comunicación efectiva, nos estamos entendiendo. Aparte que el cerebro, por las neuronas espejos, lo que hace es bajar las barreras y se presta más atención a la otra persona, la empatía ya surge sola, y hay una buena comunicación así. Voy a sacar un ratito. Entonces la comunicación efectiva tiene una imagen del yo, el diálogo interno, que también ya lo venía comentando, la interpretación, el conflicto y la frustración. Y esto de la comunicación efectiva y la comunicación inefectiva, cuando dice una imagen del yo, es lo que yo les decía al comienzo, que muchas veces hay ruido. La imagen del yo es más grande que el mundo externo. Estoy tan metida en mi mundo, en mis propios pensamientos, que me dificulta comprender el verdadero mensaje. Y también hay personas que están mucho a la defensiva. Y siempre el mensaje que escuchan, por ahí lo escuchan o lo tergiversan, y lo conducen hacia el mundo externo de manera de conflicto, porque en el interior hay un conflicto que suele pasar en las organizaciones. Pero es porque el mundo interno, el yo, es más grande y no se produce esa escucha activa o esa comunicación efectiva. Porque la imagen de mí misma, de mis propios juicios fundados, es más grande y no deja, es ese ruido que interrumpe la comunicación. Luego hay un diálogo interno que tiene que ver con este ruido, con esto de qué me digo, de cómo interpreto, de qué creo. ¿Y ahí fue el papel de la imagen del yo? Claro, en la comunicación inefectiva, porque es más grande mi yo que escucharlo al otro, es más grande, es más importante escucharme a mí que en sí el mensaje. Y pues pasa, como decías recién, que todo lo interprete para... Y claro, y a veces depende de la persona, según el ruido que haya en su mente o la situación emocional con la que venga cargada, eso es como que lo interpreta a la comunicación o al mensaje con eso, lo carga el mensaje con eso y lo transforma. Claro. Lo transforma según ella, según él, y según ese diálogo interno, ¿no? Y la interpretación que él le da otra interpretación entonces. No es que hay un diálogo, porque desde allí le da una interpretación, y para que haya un diálogo se tiene que preguntar y corroborar si nos estamos entendiendo, si el mensaje que yo escucho es el mismo que la otra persona está dando. Entonces, cuando la comunicación es inefectiva, entonces hay una interpretación, hay conflicto y hay frustración, porque está decodificando todo el mensaje desde la imagen del yo, desde su diálogo interno. Por eso es importante desarrollar la escucha activa y estar presente en el momento
preciso, o sea, no sé si escucharon muchas veces estar en el presente, en el aquí, en el ahora, ¿no? Y esto siempre es muy importante para realizar cualquier trabajo, porque en ese momento, si no conducimos la mente nos tiene como un vaivén, y nuestro trabajo en el aquí y ahora es ineficiente. En este caso, la comunicación o la escucha activa es ineficiente. Bueno, en este proceso de escucha, tenemos la escucha inefectiva y la escucha activa, en donde hay una gráfica, donde hay una curva lineal y como un valle, ¿no? Esta la escucha inefectiva, es el foco de atención variable, es una conversación de café, es el ejemplo, ¿no? Y la otra es la escucha activa, es el foco de atención centrado en la persona, en el apoyo emocional, ¿no? O sea que ahí el foco está variado, es diferente. Una es en el apoyo emocional, centrado en la persona, y en la otra en una conversación de café, o sea, como en una conversación al pasar, se podría decir, algo que no es muy profundo. Entonces, cuando hay una comunicación inefectiva, hay interrupciones, juicios, cambios de tema, temas centrados como que se dispersa, pasan los hechos y los pensamientos, sentimientos, expresión emocional y desahogo. Bueno, eso es el curso, digamos, de la conversación. Es cuando se empieza a desarrollar y empiezan a intervenir dentro de la comunicación los sentimientos, el hecho que ha sucedido, la expresión, el desahogo. Y para que haya una escucha activa debe haber una integración, una aceptación de la otra persona. Para que haya una aceptación y una integración no debe haber juicio, fundado o infundado, o sea, no debe haber juicio de la otra persona, de sus sentimientos, de sus hechos, de su emoción. Bueno, esta es una conversación basada en la parte emocional, ¿no? Pero cuando es acerca de qué sé yo, de una orden o de una forma de trabajo, muchas veces también hay conjeturas así o juicios que a veces hacen que el mensaje se disperse. Luego hay resolución de conflicto, análisis intelectual. Eso es cuando hay una escucha activa, porque al haber una aceptación y una integración, después de esto hay preguntas de reflexión. Hay un momento de calma, de desahogo, como ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando ya se puede ir como si fuera una bobina de tejer, ¿no? De hilo de tejer, que está todo enredada, y cuando vos ya la vas acomodando, ya la vas desenredando, ya la vas poniendo en su lugar, y todo ese cuento que se cuenta ya tiene un sentido, y ya desde ahí un análisis se puede tomar decisiones y puede llegar al cambio, cuando hay una escucha activa. Porque siempre está abierta a posibilidades de solución, de acción. Luego vamos a ver las sugerencias para comunicarse efectivamente. Primero, conoce tu propio estilo y de tus alumnos. Este es un ejemplo para los alumnos. Conoce cómo te perciben, no cambies de personalidad constantemente. Haz que los demás se sientan cómodos contigo. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, podemos hacer unas preguntas a los chicos, a los alumnos, para poder ir sabiendo un poco y poder hacer un análisis de esto, ¿no? De cómo conocerlos y cómo ellos te conocen a vos. Qué es lo que ellos, qué feedback pueden dar sobre nuestro trabajo, sobre nosotros mismos. El punto 2 es atiende activamente. Solo una parte del cerebro atiende a los sonidos. Atiende con un propósito. Y si es difícil, concéntrate, repite las palabras en tu mente. Bueno, eso es una técnica para poder prestar más atención, ¿no? Es enfocar la mente simplemente. Y eso es una actividad de enfocar la mente desde que nos levantamos de la cama, es enfocar la mente. ¿Qué quiero lograr hoy en mi día? O cuando me siento a estudiar, o cuando me siento a enseñar.
eso, enfocar la mente cuando me siento a escuchar, tiene que ser algo común, algo normal para cada persona, pero sin embargo no hacemos eso, ¿no? Es una manera de que nuestro cerebro rinda mejor, es enfocar la mente desde que atienda con un propósito. Por eso cuando comenzamos el curso, el primer día a todos les pregunté, ¿qué quieren lograr con este curso al final? Entonces, ¿qué hice yo ese día? Hice de que ustedes programaran su mente para que cuando termine este curso, logren su meta. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, al ustedes darle un mensaje, una orden al cerebro, él lo capta, y durante cada una de las clases, el cerebro va a ir tomando la información necesaria para lograr ese resultado. No se van a dar cuenta, pero igual ustedes lo van a hacer como mecánicamente, van a llegar. ¿Por qué? Porque ya están programados. Ya tienen su mente enfocada en ese final que desde el comienzo programaron, ¿no? Desde el comienzo declararon que querían. Entonces, para atender activamente también es necesario esto. No te compliques, ese es el punto 3, no te compliques, sonríe, cuida tus gestos, mantén contacto visual y una buena postura. Bueno, esto ayuda también a que estemos relajados, porque muchas veces el tema es que estamos demasiado serios, que nos provocamos nosotros mismos esa tensión. Entonces, cuando estamos sonrientes y cuidamos todos estos detalles como el contacto visual, los gestos, el cuerpo y la mente se tiende a relajar y nos sentimos más seguros. Se va la tensión del cuerpo. Y podemos prestar más atención, responder más coherentemente. Son cosas muy sencillas, pero que hacen una gran diferencia en el momento de la comunicación. El tema 4 es retroalimenta. Lo que entendimos y lo que nos dijeron puede ser diferente. Haz un resumen mental y pregúntate, ¿entendí correctamente? Claves para comunicarte efectivamente. Punto 1, comunicación siendo escuetos, no repetitivos. Esto quiere decir que es como cuando decimos, bueno, decime lo que vos querés de una manera clara, de una manera clara y concisa, corta, ¿no? O sea, para que no sea demasiadas palabras para que evitemos la confusión. O sea, lo más claro posible. Entonces son formas de tener en cuenta para comunicarnos mejor y no ser repetitivos. Eso porque si no confundimos a las personas al repetir el mensaje una y otra vez. El punto 2 es tratar de ser concretos, salir al grano, que es lo que le acababa de decir. El punto 3, al comunicarnos, no volver atrás, sino es conducir la comunicación, pensar antes de comunicar el mensaje o el programa que tengamos que comunicar, para que podamos seguir avanzando sin hacer este retroceso, ¿no? Entonces, que vamos a programar cada una de nuestras comunicaciones. El punto 5 es abordar los asuntos por separado, uno detrás de otro. Y vigilar la comunicación silenciosa quiere decir que vamos a vigilar en las otras personas su corporalidad, qué reacciones tienen ante la comunicación, si los aburrió, si están bostezando, si miran para otro lado, si me miran fijamente, si sonríen, si asienten la cabeza, si tienen cara de sorprendidos o tienen cara de que están pensando en alguna pregunta. Bueno, todo esto vamos a ir vigilando, porque desde ahí también me estoy comunicando. Desde la corporalidad me comunico y yo veo, ellos me hablan a través de su corporalidad, entonces por eso es importante vigilar la comunicación silenciosa. Y punto 7, no hablar en términos absolutos, o sea, por ejemplo, siempre y todos, sino hablar más correctamente con las palabras más precisas. Antes de ver estilos de comunicación,
Roxana, ahí cuando hablas en el punto 7, Sí, ahí me gustaría que me explayes un poquito más porque dice, no hablar en refugiarse términos como... absolutos. Sí, Claro, es como que, por ejemplo, el no hablar con los términos todos o siempre, o como que yo tengo solamente la absoluta verdad, ah, bien, para no crear bien, bien, bien. conflictos también. Ajá, bien. No, gracias por preguntarme, no, no me había dado cuenta de comentar eso, pero es así. Ajá, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Bueno, ahí seguimos. Estilo de comunicación. Estilo de comunicación. Hay estilos de comunicación en donde se encuentra fraccionado en tres partes o tres estilos. Sería el estilo agresivo, el estilo asertivo y el estilo pasivo. Dentro de estos estilos de comunicación también están las personalidades, ¿no? de cada persona. Tiene que ver mucho con la persona que es más dominante y quizás no respeta las posturas de los otros y solamente le interesan sus propios objetivos, sus propias misiones, y no que el otro avance, sino que solamente él avance. Y luego está la comunicación de la persona pasiva, que es, bueno, como dice la palabra, es que es pasiva, no, su comunicación no tiene miedo a decir lo que piensa, a poner los límites, no actúa con respeto a sí mismo. Entonces el mundo le pasa por encima, tanto en el área laboral, porque eso es sistémico, tanto como en su casa, como en el trabajo y a donde va, porque por su comunicación es que está emitiendo esa señal lingüística a la otra persona de que esa persona va a tolerar cualquier agresión o cualquier orden o cualquier humillación o violencia de parte del mundo externo. Bueno, aquí vamos a... Y ahí yo veía que tenías en medio del agresivo y el pasivo, tenías Sí, el el asertivo. asertivo. Sí, y la comunicación Porque tiene que asertiva. tenerte los dos. ¿O cómo es? La comunicación asertiva, puede tener un poquito de cada uno, pero en sí lo que significa es que esta persona respeta su propia opinión, sus propios límites, tiene limitados sus propios límites, se cuida a sí mismo, sabe hacia qué dirección va a dirigirse, tiene metas, por el cual trabajar y por el cual, digamos, también es parte de su comunicación, pero también respeta al otro. Eso es en sí la asertividad, que yo respeto a mí, respeto al otro, pongo los límites hacia mí y hacia el otro. Siempre es esa la comunicación. Es la persona que claramente te dice no cuando tiene que decir no. Claro. Bueno. Estilo de comunicación pasivo. Vamos acá a dejar. Estoy grabando ya, ¿no?